¿Cuál es la forma correcta de saber el rendimiento de combustible de nuestro vehículo? Si bien los autos más modernos incorporan una computadora de viaje que nos da un estimado del rendimiento, la realidad es que suele darnos cifras muy alegres, en las cuales no podemos confiar completamente. Los fabricantes en sus fichas técnicas suelen darnos información sobre el rendimiento de los autos, pero tampoco podemos basarnos en estas cifras, ya que estas mediciones se realizan en laboratorios, con condiciones controladas, a nivel del mar, sin tráfico, con una correcta calibración de llantas, etc. Es por eso que difícilmente se acercan al rendimiento real. Si no quieres ser de los inocentes que presumen que su vehículo les da más rendimiento del que ofrece el fabricante e incluso más rendimiento que un coche híbrido, aquí te explico el procedimiento correcto para saber de manera más confiable nuestro rendimiento. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Paso número 1. Acude a la gasolinera o estación de servicio de tu preferencia. Pídele al despachador que llene el tanque e indícale que corte cuando se bote automáticamente la pistola de combustible. Paso 2. Vamos a poner uno de los odómetros en ceros. Dejamos pulsado este botón del tablero y así lo reseteamos. Para quien no sabe qué es, el odómetro nos indica el kilometraje que hemos recorrido. Hay un odómetro que marca el kilometraje total del vehículo desde el principio. Y generalmente hay uno o dos odómetros más, los cuales podemos volver a poner en ceros para contabilizar nuestros kilómetros recorridos en ciertos periodos de tiempo. Ahora debes recorrer por lo menos entre 300 y 350 kilómetros para lograr obtener una medición confiable. Recuerda que en carretera el rendimiento es ligeramente superior, por lo tanto trata de hacer este procedimiento un día que tengas un recorrido mayormente en ciudad o mixto. Claro, si es que así son tus recorridos generalmente. Conduce como normalmente lo haces y no intentes manejar diferente solo porque estás haciendo la prueba, ya que solo te engañarás a ti mismo. Paso 3. Una vez que hemos recorrido un buen número de kilómetros, regresa a la misma gasolinera donde cargaste. De preferencia, utiliza el mismo dispensario de combustible para tratar de garantizar que sea la misma calibración y preferentemente acude a la misma hora del día. Esto último para evitar cualquier teoría de la conspiración sobre si un combustible a ciertas horas rinde más o rinde menos. Pide que llenen el tanque de nuevo y de igual forma pide al despachador que corte cuando se bote automáticamente. Ahora debes de tomar nota de la cantidad de litros que le pusieron al tanque y procederemos a dividir la cantidad de kilómetros recorridos entre la cantidad de litros. Mi recorrido fue de 442 kilómetros y le cupieron 36.8 litros al tanque. Si divido 442 entre 36.8, obtengo un rendimiento real de 12.01 kilómetros por litro y no los 13.80 kilómetros que me indicaba la computadora del vehículo, lo cual es una diferencia del 15%, que no suena tan descabellado, pero hay modelos que llegan a estimar hasta un 25% o 30% más de rendimiento, lo cual ya es bastante irreal. Recuerda que hay factores que incrementan o reducen el rendimiento, como por ejemplo, el encender el aire acondicionado, como fue mi caso en esta prueba. En temporada de frío que no utilizo el aire acondicionado, puedo llegar a obtener hasta 14 kilómetros por litro, a diferencia de los 12 kilómetros que me entrega cuando utilizo el aire acondicionado.
También tus hábitos de manejo influyen, la presión de los neumáticos, etc. Un rendimiento de combustible aceptable para un auto de motor pequeño de 4 cilindros es a partir de los 11 km por litro, pudiendo llegar a lograr hasta 15 km por litro en algunos modelos. Para un auto de 6 u 8 cilindros, te dará de rendimiento entre 5 y 9 km por litro. No esperes mucho más. Si para ti es muy importante el consumo de combustible, opta por vehículos con transmisiones CVT, que en este momento son las que dan más rendimiento. O bien busca un auto híbrido, los cuales logran dar entre 15 y 20 km por litro. Evita las transmisiones automáticas que tengan 4 cambios o menos, ya que estas son las que más gastan combustible. Recuerda afinar tu vehículo, cambiar filtros y bujías. Esto ayuda mucho a que tu auto mantenga el rendimiento de combustible y que contamine menos. Por eso, sigue las recomendaciones del fabricante y realiza los servicios en tiempo y forma. Muy bien amigos, no olviden suscribirse al canal, comparte el video a tu amigo que jura que su coche da 20 km por litro para que él logre saber su rendimiento real y no el de fantasía. Regálanos un like y nos vemos en el siguiente video.